África, una selva en tu patio. No queremos digamos, adjudicarnos a nosotros el problema, pero por lo menos algo te hemos anticipado. La vimos. La vimos. O por lo menos alguien que comparte este programa. Andy la vio porque estudia, porque es alguien que estudia. Claro, no es un adivino. Claro, no es un que tipo venimos acá y como nosotros que decimos cualquier cosa, no importa, sino exactamente. que el señor estudia. Y lo vamos a tener hoy, Andy, nuestro astrólogo, nuestra estrella del programa, nuestro astrólogo nos viene a hablar hoy del 9 de julio, así que en un ratito lo vamos a tener por acá. Pero Andy ya nos predecía cosas. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? En la rueda astrológica los planetas se van moviendo. Sí. Cuando llegan al mismo grado, es como que si estuvieran uno encima del otro. A eso se le llama conjunción. Mirados desde acá. Mirados desde acá, Okay. siempre desde la perspectiva de la Tierra. Perfecto. Cuando se produce esa conjunción, lo que hay es entre Marte y Urano a nivel colectivo puede haber una cuestión de choque de energías a nivel económico, un cambio de estructura. Porque contextualicemos. Nosotros ver. le estábamos preguntando Sí. que nos cuente en qué situación estábamos. ¿No? ¿En dónde ¿Qué estaban situación los planetas? energética? En ese momento. No Sí. nos estábamos diciendo que nos explique sobre la ciencia que él estudia, sino que nos. No, estábamos incluso le preguntamos sobre esta semana. Claro, yo recuerdo que Panchi le dijo, ¿y qué va a pasar esta semana? Y él te dijo, mirá, o sea, no sé, digo, yo te puedo decir cómo estamos en este momento, cómo están las energías, dijo él. Claro, bueno. Dijo algo Y que- ahí dijo cambio de estructura. O sea, yo ¿A creo qué estructura que se no refería? es que él anticipa, él tiene una cierta percepción, sensibilidad que anticipa Hay los algo como movimientos en el del aire cosmos. y Después aparece Cristina y te tira te choca, viste, la luna, el mercurio, te choca todo, y bueno, y pasan cosas. Y pasaron cosas. Entre otras cosas, bueno, renunció Martín Guzmán, después de que habláramos nosotros, renunció Guzmán. ¿Lo escuchó Andy, decís vos? Sí, Mirá, no tengo duda. sí. No, digamos, Alguien escuchó. Fuentes cercanas nos dicen que sí. Ahí, a alguien escuchó. Porque evidentemente. nos reíamos porque ellos, los dos, digamos, Andy y Lalu, que estuvieron acá, Sí. dijeron, ¿vieron? Yo dije, opa, esto es serio. Esto es serio, así que atención con la columna de hoy. Atención con la columna de hoy de Andy, nuestro astrólogo. Saquen hoja y lápiz y anoten. Y estén preparados para la semana que viene. Digo, pero entonces se vivió una semana que fue un sacudón. Y nos toca 9 de julio, Día de la Independencia, Día de festejos, pero además vamos a analizar un poco cuándo, en qué situación astral, se dice, nos encontrábamos en la Argentina cuando declaramos la independencia. Estamos acá, junto a nosotros, nuestro ya querido. Ya querido. Querido. O sea, es una columna que Sí. la gente la está esperando. Lo queremos decir. Estamos la gente muy está esperando. contentos de esta El columna. público. Sí. El público ¿Se puede está. decir que te convencí? Mira, bueno, ahora lo charlamos. Andy Casari nos acompaña, él es astrólogo, Laura Petrella también nos acompaña, lo pueden seguir a ambos en Espacio Holístico Kashna, Sí. bien, Y y meter cato. @ Laura Petrella, también lo pueden seguir. Andy, contanos, ¿cómo nace Argentina? ¿Cómo declara la independencia? ¿En dónde estábamos? decían las En el estrellas? cielo pasaba una cosa bastante particular. Argentina nace el 9 de julio de 1816 a las 12:04 en Tucumán. Yo me la anoto Ahí ya. se saca la foto del cielo. Wow. En ese momento estaba el Sol en Cáncer, la Luna en Capricornio y el ascendente que nos da es Libra. Tomamos estos tres factores porque cuando se analiza una carta natal son muchos los planetas, los factores, las cosas que hay que tener en cuenta. En este caso, lo que vamos a tener en cuenta son estos tres porque son los más simples para identificar porque no tenemos tanto tiempo. Básicamente, el Sol en Cáncer nos está diciendo que somos un pueblo muy sensible, muy afectivo, muy del abrazo, muy de la familia, muy del cariño. Y también esa cuestión de buscar gobernantes que sean carismáticos. Porque el Sol representa al gobierno en la carta natal de un país. Mirá. Entonces tenemos esa cuestión como pueblo de buscar líderes carismáticos, porque nos llegan desde el corazón.
puedo poner ahí un entre paréntesis. Sí, Entonces claro. hay que pensarlo también en términos municipales, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Ojo Líderes. con las consultoras. Porque acá nace Yo una creo que nueva sí. herramienta A mí, para además, potenciar un candidato. Está la encuesta, el focus group y la carta. Así. Y entonces tenemos Sol en Cáncer y Luna en Capricornio. Luna en Capricornio. La luna representa al pueblo en una carta natal, Ajá. en una carta de un país. Entonces tenemos una luna en Capricornio, que Capricornio es un signo muy austero, muy de sacrificio, muy Yo de, sabía que mi pueblo era de capricorniano. arreglársela en los extremos. Representa a la cabra que está saltando de un lado a otro y viendo cómo salir adelante y cómo sobrellevarla en situaciones extremas. Ese es nuestro pueblo. Es Y esa luna en Capricornio representa también esa necesidad de buscar también un gobernante o alguien que nos ampare ante todo eso que nos pasa. Es esa necesidad de reclamar o de pedir atención para que nos ayude en todo eso que no podemos hacer por nuestra cuenta. Porque la luna en Capricornio Sí. busca esa seguridad afectiva que justamente combinado con el sol en Capricornio, en Cáncer, nos da ese líder que funciona como mamá o como papá y que nos acoge de alguna manera. las personas que tienen, por ejemplo, un planeta en la luna en Capricornio, ¿se parecen más a su pueblo? Podría decir, se analiza distinto, pero podríamos decir que sí. Bien. No, va, listo. va a entender mejor el sentimiento, porque por ahí alguna persona dice, no, yo no soy así, pero esto se refiere a una psiquis colectiva. Claro, al acá estás organismo analizando social, la sociedad. cómo funcionamos como país, no a los individuos Bien. particularmente. Y dijiste ascendente en Libra. Ascendente en Libra. El ascendente, en el caso de los países, marca más o menos hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino. Al ser un ascendente en Libra, Libra es un signo que busca los vínculos, las relaciones. Entonces tiene que ver con todo esto de aprender a vincularnos, aprender la relación con el otro, aprender la internacionalización, Ajá. cómo aceptar al de afuera y cómo integrarlo a nuestra sociedad. Eso entonces podríamos decir, si podemos simplificar tal vez. Vos sos libriano, ¿no? Yo soy libriano, sí, pero digamos, pero el pueblo argentino es receptivo. Es un pueblo que. A eso va. O sea, el ascendente es lo Tiende que a, el claro. aprendizaje que tenemos que hacer como sociedad. Para todos los hombres Entonces- del mundo que quieran habitar sobre Argentina. Claro, Esa eso, es nuestra ¿no? Desde el constitución. preámbulo. Del preámbulo ya. Es que de hecho, La marca libriana ahí, pam. exactamente. Y tenemos también la cuestión de a nosotros cómo se nos conoce en el mundo, como el granero del mundo. Sí. Y eso tiene que ver con cáncer, que es la capacidad de nutrir, de alimentar, de mantener Mirá. en crecimiento a los demás. Y Capricornio, que es la tierra. Cáncer es alimentar. Ujú. Representa la nutrición y Justo todo lo que hablábamos es de los la recursos madre. naturales, ¿no? Las Sí, cosas sí, que sí. tenemos en la Exacto. tierra. Exacto. Si vamos a la casa 2, que es los recursos naturales del país. Perdón, tenemos- pero por favor, porque no, hoy se vino preparado. Ponchame la carta. Ya tenemos elementos. Tenemos a Urano y a Neptuno. Neptuno tiene que ver con los recursos del mar, con todo lo que tiene que ver con el agua, el medio ambiente. Entonces ahí tenemos capacidad de productividad. Y tenemos a Urano, que tiene que ver con la tecnología, las comunicaciones. Son cosas en las que podemos desarrollarnos, si queremos, obviamente, y si buscamos la manera de potenciar todo lo que ya tenemos como pueblo. ¿Es un pueblo creativo? Dice. Es un pueblo creativo, pero tenemos una cuestión muy importante que sí quería mencionar. A ver. No sé a dónde se Sí, ve. ahí. se ve. Sí. Tenemos una oposición entre el Sol y la Luna. Es decir, el Sol está arriba en nuestra carta, el Sol es el gobierno, los gobernantes, Bien. el pueblo está abajo. Es decir, la Luna está todo el tiempo buscando ser escuchada y reconocida por el gobierno de turno. Y esa tensión está en toda nuestra historia. Si nos ponemos a ver la Porque historia, claro. Capricornio y Cáncer son opuestos. son opuestos. Ah, eso complementarios. es. Entonces tenemos esa tensión permanentemente en nuestro pueblo. Y lo que tenemos que aprender como sociedad es justamente a integrar esa oposición a través del ascendente, que es a través del vínculo, a través del escuchar al otro, Que Libra es Lo, el lo equilibrio. libriano. a través del equilibrio, de la compasión, de la escucha. Pero acá hay que trabajar, hermano. Hay que trabajar y escuchar. Y en ese sentido tenemos mucho potencial. Lo que pasa es que somos un pueblo adolescente en términos de históricos historia, a nivel claro, país. Tenemos claro. 200 y pico de años. Sí. Y Con una estamos democracia muy joven también. Muy joven. claro. Acá en una opinión personal, dentro de este análisis,
estamos como si fuera una familia disfuncional en la cual al adolescente no se lo tiene mucho en cuenta. Sí, y sí. está todo el tiempo llamando la atención de los padres y los padres a veces lo miran, a veces no. Sí. Nosotros estaríamos ahí, adoleciendo ese proceso, tratando de que nos den bola de alguna manera, de que nos reconozcan y poder afirmarnos para sacar todo nuestro potencial. Ahora, digo, porque estamos analizando el momento en donde los argentinos, Argentina, decidimos la independencia, Exactamente. declaramos la independencia. Entonces, toda esta conjunción de características y la posición de los astros confluye en un momento, el sello. nos ponen el sello y declaramos la independencia. A partir de ahí, esa influencia de los astros en ese momento nos modifica para adelante, digamos, ¿tiene una influencia para adelante el hecho del nacimiento del país con estos astros? En cuanto a potencial, Sí, sí. tenemos mucho potencial en cuanto a educación, en Ajá. cuanto a ciencia, en cuanto a recursos, en cuanto a todo este sufrimiento de la luna en Capricornio, esta cosa austera, esta cosa de pueblo sufrido, tiene su potencial en toda la productividad que tiene Capricornio. Capricornio es un signo muy trabajador. Entonces, el potencial de Argentina está en el trabajo y en este aprender a relacionarse con el otro e integrar a todo lo que viene de afuera. Tenemos una cuestión también que tiene que ver con idealizar a lo que está afuera, porque ese modelo que no vemos en nosotros, porque somos un pueblo que todavía está creciendo, tendemos a buscar modelos afuera, que también está reflejado acá en la carta. ¿En dónde? ¿Qué parte En la es casa eso? 9, que tiene que ver con la educación, los estudios superiores, el extranjero. Entonces tendemos a buscar modelos, como ese, volviendo al ejemplo del adolescente y la familia, a buscar modelos afuera y la necesidad de salir afuera para ser reconocidos y después volver ya bien el plantados reconocimiento. y Porque, decir, Mati, acá estamos. si nos remontamos a 1816, estábamos en esa discusión, ¿no? Digamos, si teníamos un modelo propio, todavía, digamos, era la independencia política, pero la económica faltaban unos años para eso. Pero estábamos en esa discusión de importar un modelo o desarrollar uno propio, ¿no? Sí, que es una Eso sigue discusión que se va a dar a lo largo de toda nuestra historia y se sigue dando. Hoy, si nos ponemos a discutir, hay fuerzas políticas que también siguen planteando en mirar hacia afuera e importar Porque recuerdo- modelos externos antes de pensar qué capacidades tenemos nosotros para generar lo propio. Claro, recuerdo esa discusión de Moreno, ¿no? De que plantea el plan de operaciones de Moreno, que dice tengamos un programa propio, podemos decir latinoamericano, pero en ese tiempo se hablaba de una patria grande y demás. No, pero incluso se llegó a pensar, nosotros tenemos que ser una monarquía parlamentaria. Belgrano llegó a decir una monarquía, pero El presidente Inca. Claro, con rey Inca. El rey Inca. Sí. Sí, es una discusión que se va a dar a lo largo de toda nuestra historia. Claro. Y que se va a seguir dando hasta que aprendamos que va a llevar... Es un proceso largo. Sí. Fíjate que en una persona, en un individuo, te lleva, la adolescencia lleva 5, 10, 15 años, depende de las circunstancias, y en un país eso multiplicarlo por 100, por 200. Hasta que, como sociedad estoy hablando, no Sí, es que sí, nos sí, va a sí. ir mal de hoy para mañana, sino que es todo un aprendizaje que tenemos que hacer. Pero cáncer es medio dramático también. Cáncer es muy dramático. ¿O no? Sí, cáncer es muy sensible en realidad, no es dramático. Pero hay una cuestión que pasa con Por eso cáncer. volteamos gobiernos, ¿cómo es? Porque Cuando- no, porque viste, sol en cáncer, dramático. Canta, ¿qué? ese te es lo el explico. participativo. Cuando cáncer está bien en positivo, Ajá. es decir, cuando funciona todo en armonía, cáncer es un signo muy sensible que nutre, que acoge, que recibe, que alimenta y que hace crecer Ajá. y que protege. Cuando está en negativo, ¿qué hace cáncer? Se mete dentro de la casa. Se ¿Sí? cierra Sí, te y digo saca porque las yo estuve tenazas. con un canceriano. Cáncer es un cangrejo. Ah, cáncer es un cangrejo. Se mete para adentro y saca las tenazas. Es decir, nos cerramos como nación, nos cerramos como pueblo, nos cerramos como todo, y el otro entonces, ahí aparece el tema del ascendente y del otro. El otro nos sirve, el otro molesta, el otro hay que echarlo. El otro en cualquier ámbito estoy hablando, ¿eh? Yo, Ámbitos porque soy locales. capricorniana, yo anduve con un canceriano. Y ahora que me pongo a pensar, que era un terrible drama. Yo le decía, qué dramático este chabón, infumable. Decía, en un momento decía, bueno, madurá, flaco, claro, Argentina, madurá, somos país. Madurar, Argentina. O sea, busca tu ascendente, sería. Vamos más por el ascendente. El ascendente es lo que nos da los recursos para salir adelante de esta tensión que va a estar siempre. Esta tensión no se va a acabar nunca porque es nuestro sello. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a lidiar con eso. Claro. Esto pasa a nivel de las personas también. También. O sea que cuando uno dice, bueno, yo soy signo tal, pero en realidad tiene más importancia
¿Cuál es mi ascendencia antes que el Y el signo? ascendente es lo que es el camino a trabajar, es el aprendizaje. Vos tenés que integrar la energía del ascendente para que lo demás fluya en armonía. ¿Vos estás algo? Sí, el horno. ¿Vos qué ascendente sos? Cáncer. ¿Y signo? Sagitario. Ay, Claro. no sé. Sí, pero tiene la luna en Géminis, o sea, Tenés pues te que- esconde algo. Tenés que integrar esa sensibilidad, toda esa cuestión, sí. Sí, Ese es sí. tu desafío. Sí, sí. No es No, algo ya que te está en sale ese natural. proceso, ¿no? Estás en el horno, Mati, estás en el horno. No, sí. ¿está bien? Vos, Panchi, ¿Estamos sos bien? de Libra y... Yo soy Libra, mirá, podríamos verlo, no Porque, sé. porque no sé Andy qué hace hacer. cartas natales, ¿eh? Tendríamos Chicos, que charlar. Un día porque- lo charlamos, no tengo problema. Sí. Pero no sé, tengo que buscarlo. ¿nunca lo hiciste? No, nunca lo hice. O tal vez lo hice y me olvidé, pero no sé qué ascendente Después. tengo. Soy libriano puro, soy libriano. Y por Te ahí es encargamos. Libra en Libra. No sé, ¿Puede ser? no sé, te mentiría. Para tu cumpleaños te voy a regalar la carta natal Bueno, con Andy. bueno, si querés lo Después podemos la charlar. comentamos acá. Claro. Che, ¿quieren que- Che, yo no tengo nada en agua. ¿Qué onda eso? Y eso te puede hacer bastante. No, bastante es una palabra muy fuerte. Te puede hacer un poco insensible. Ah, Un poco. Diste en el clavo. Bien. O que te cueste por ahí ligar más con la parte afectiva. Son más, Uf, más sí, de, sí, de sí. lo práctico o de lo racional. sí. Ya, te al toque me identificás. sí, un montón. Andy, vos sabés que ya vas a ser un gurú en de nuestra sociedad prácticamente, porque lo que acaba de ocurrir durante esta semana, que hoy lo adelantamos al comienzo, nos obliga a preguntarte, ¿qué va a pasar en esta semana? Bueno, ¿Cómo tampoco, viene? tampoco me pongas la vara tan alta. No, porque arrancó el programa con. Claro, Pero muy alto, yo muy ya, alto. yo ya Arrancó el está, programa, Andrés. yo ya tengo No, planteada bueno, la chicos, cosa. No se acostumbren. No, pero yo ya tengo, digamos, lo vamos a escuchar a Cristina y después lo escuchamos a Andy. Y ahí decido qué hacer. Digamos, me levanto, no me levanto. ¿Cómo estamos con esta semana? ¿Qué? Mira, esta semana y un tiempo bastante términos largo. generales, sí, como- obvio. En términos generales, a nivel Argentina, estamos pasando por un momento en donde Saturno está arriba de nuestro Saturno natal. Saturno es el pesado, es el freno de mano puesto. O sea que hay limitaciones. Y está en la casa que tiene que ver con la educación pública, o sea, llevado a los países. Ujú. Espera que me veo el machete porque Dale. Ya me estoy agarrando Pero el corazón, ya, me estoy agarrando el ya, corazón. claro, ya vamos a tener una Ya semana empezamos con el saturniana. pesado. Así. sí, este es un Saturno. periodo más Se largo, agarra, por ahí un se mes. agarra el ministro de Economía de la silla. Por ahí un Dios. mes más o menos. Los ministros estaban esperando ayer a Cristina y a Andy hoy a- hoy. Es decir, a ver quién renuncia. Están todos conectados. Hay bastantes limitaciones, puede haber cuestiones con la escuela secundaria, con las universidades, con cosas de televisión, de cine, de teatro, con los artistas. Ajá. Limitaciones de algún tipo, no te puedo decir qué, No, está bien. pero puede haber algún conflicto o alguna salida a la calle también en términos de protesta o de algún reclamo. Pero es una semana de conflicto. Digo, hay un ambiente de conflicto. ¿Cómo te lo podría decir? Estamos en una nube de conflicto y a veces tenemos momentos buenos, pero digamos, el conflicto es permanente. Estamos Ok, en una ok. época de conflicto y de crisis a nivel país y a nivel mundial. Y eso lo marca Saturno. Eso marca Saturno y Plutón. Ok. ¿Y cuándo Saturno y Plutón se ponen las pilas? Sí. ¿Cuándo se van? ¿Cómo se van a dormir? Saturno? Mira, Hay que soplar. hasta el 2020, fines del 2023, Plutón sigue en Capricornio. Y eso es lo que está provocando toda esta caída de estructuras que estamos viendo. Cuando pase Acuario, más o menos en el 2024, ahí puede haber una revolución o puede haber una revolución a nivel social de conflicto bélico o algún Sí, tipo de esa cuestión. Ajá. O puede ser una revolución a nivel social en donde nos demos cuenta de ciertas cosas y entonces las estructuras comienzan a caer, pero empieza a surgir la conciencia de los pueblos y empiezan a buscar otro tipo de gobernantes, otro tipo de estructura. Como que ahora estamos destruyendo la estructura, viendo la estructura que ya no sirve y los modelos de gobiernos que ya no sirven y empezando a ver qué es lo que sí queremos. Pero recién en el 2024 Che, eso y- está fértil como para que empiece a Y crecer. nos da posponer las elecciones para el 24, ¿no? Porque Ay, las, tengo elecciones, miedo. las elecciones son en octubre del 23. Y bueno, ahí. Estamos ahí. Hay un Estamos- proceso Hay que que leer el estamos en- cielo. Hay que leer el Pero Yo- es cielo. interesantísimo porque ahora la Personalmente- gente que nace con Plutón en Capricornio. Plutón en Capricornio. Bien. Ajá. Entonces el Re- desarrollo de su vida va a ser. Re pesado. Va a estar marcado por eso. Por ese conflicto y tensión con las estructuras. Ahora, volviendo a la semana y voy tal vez a con una cosa más personal, ¿no? No por mí, sino de las personas. Viene esto, algo muy pesado. ¿Cómo atravesamos eso? ¿Cuál es en términos de
¿Qué es lo que tenemos que hacer siendo conscientes de que Plutón y demás nos están afectando? ¿Hay alguna guía? ¿Qué hacemos? Un té de lechuga, como dijiste. Algo. Un té de lechuga, me duermo, me despierto la semana que viene. Un té de lechuga está bueno, un viajecito. No, básicamente es el ser consciente te da una tranquilidad que es, hay cosas que dependen de mí, hay cosas que no dependen de mí. Hay un proceso mucho más largo, mucho más amplio que abarca 200, 300 años. No lo vas a resolver vos saliendo a la calle, no lo va a resolver ella. Está bien, claro. Pero sí, una conciencia de que eso está pasando te puede hacer tomar mejores decisiones. Entonces, si vos sabés que hay un clima de conflicto, bueno, prepárate para ese conflicto, que no te agarre de improviso. Claro. Vos sabés que puede estar pasando algo a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Bueno, ¿tenés ganas de participar? Ponete los guantes. Prepárate. Nos tenemos que no, reunir. no querés participar. Bueno, no salgas, si no es tu intención participar de lo que está pasando, bueno, prepárate, porque eso de alguna forma u otra va a pasar. Claro, claro. Qué bárbaro. Andy, nos estás clarificando la vida. Gracias. Gracias a gracias a interesante. Las redes de Andy. Las redes porque de acá Andy. hay mucha gente diciendo, che, me quiero hacer. Sí, sí. Sí. ¿Eh? Fans. Las redes de Andy, le agradecemos mucho a Andy que venga, que colabore con nosotros y nos desasne un poco en estos temas. Andy Casari, lo pueden encontrar en Espacio Holístico Hashna. Hashna. Muy bien, Espacio Holístico Hashna, pueden verlo en Instagram, supongo. Y también a Laura Petrella, que es @Laura Petrella, que está ahí atrás, dando también su mirada. Andy, ¿nos vemos la semana que viene? Por supuesto. Ay, Acá Dios, estoy. ¿qué vamos a preparar? Igual participativo, que la gente pida, ¿no? Sí, Sí, podemos. sí. Mande mensajes y pidan de qué hablamos. No nos pidan, che, quiero hablar de ¿A mí. qué número Para la le semana puedo? que viene, algo ¿Qué interesante. tenemos? No, mostralo ahí. No, ya está. Chicos, para la semana que viene, mira. Esto se está- A ver, vení, Lalu. esto se Acá se descontrola. viene esto la semana que viene, miren. ¿Qué A tenemos ver. ahí? ¿Qué tenemos ahí? Acá. ¿Qué tenemos, Laura? Lalu? Buenas, bueno, el sábado que viene vamos a estar tirando las cartas, Apa. así que los invito a dejar sus preguntas. Vamos Ay, ver A ver, mirada del tarot. pequeño adelanto del proceso. ¿Cómo es que tiene una pregunta y las cartas responden? Claro, las cartas sirven para clarificar una situación. Sí, te acerco al micrófono. Entonces, Dale ahí. ustedes pueden preguntar una pregunta, se tiran las cartas y las cartas clarifican cuál es la situación y qué posibilidades hay de que pase algo positivo o negativo. Espectacular. Ay, Dios. Bueno, preparen sus preguntas Por entonces. supuesto, para que no haya malos entendidos, son interpretaciones, ¿no? No tomen esto como una No, verdad no, absoluta. Ya. Ah, Tanto en astrología como en tarot son posibilidades. no puedo decir plazo fijo o dólar MEP, no Podés, puedo. pero, ¿Moneda? podés, pero después no vengas a la puerta a querer matarme porque no salió lo que yo te dije. Bien, bueno, está ¿Cómo bien la estás, Adri? advertencia. Estamos bien con ese tema, ¿no? Está bien la advertencia. Está bien. Bueno, ya tenemos agenda. La semana que viene. Sí, la semana que viene es imperdible. Tiramos las cartas de la semana que viene. Gracias chicos, Gracias chicas, a por ustedes. venir. Despedimos a Andy con otro aplauso. Muchas gracias. África, una selva en tu patio.